nosotros All ya of us. conocemos de Dios. We know about God. We know about Jesus. Y la Biblia nos enseña, So hermanos, the Bible says, acerca del plan de salvación. teaches about salvation. El tener tú una relación con Dios, For you to have a relationship with God, o mejor dicho, una experiencia con Dios, an experience actually, to have an experience with God, no te hace que seas salvo, mi hermano. does not make you save. Como not tampoco going to te heaven. hace que seas salvo Just as the same way as únicamente la crucifixión del Señor Jesucristo. Jesus died on the cross, that means nothing for you to be saved. Amén. Prestemos mucha I mean, it atención, does, but- porque el mundo hoy en Pay día attention. The world está tan confundido en esto, so messed up, so confused. y se los digo porque yo estuve confundido por I'm 32 telling you años. this because I spent 32 Okay. years confused. Todos decimos, y es cierto, We all say el Señor Jesucristo murió And it's por true. nuestros pecados para Jesus died salvarnos. at the cross for our Estamos de sins. acuerdo. We know that. Pero el simple hecho de que él haya muerto no te hace salvo a ti. The simple fact that he died, it means nothing. It makes you not saved. Porque si eso fuera, entonces toda la gente que anda en el mundo, en el pecado, ya fuera salva también. Because otherwise, everyone will Amen. be saved. Every single person in the whole Entonces, world. él ya hizo su parte. Él murió, He died at the cross. ¿ok? Y él resucitó. He came back to life. Él hizo su parte. He did his thing. Pero ahora tú tienes que tomar la salvación. But now you have to take Tú tienes salvation. que agarrarla. You have to grab it. Y el primer paso, hermanos, The first step para empezar a agarrar la salvación, to grab salvation, to Es get fe. it for you, is faith. y eso lo vemos, hermanos, en Marcos, We see that on the book of Mark. capítulo 16, versículo 16. Pueden abrir sus Biblias, si lo You have quieren, yo se Mark los leo. 16. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, Whoever believes and is baptized will be saved. mas el que no creyere será condenado. But whoever does not believe will be condemned or not saved. Ok, Marcos está diciendo Will have condemnation in que your life. para Anyway, poder Mark ser salvo, is saying to be saved, tú primero tienes que creer. first of all, you have to believe. ¿Creer en qué? Believe in what? ¿Creer en qué? Believe to what? Creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Believe in the gospel of Christ. Creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para Believe. darte vida eterna a ti. That Jesus died at the cross for you. Ok, creer que el Señor Jesucristo resucitó. Believe that Jesus came back to life. En pocas palabras, creer el Evangelio del Few reino. words. Believe Amen. the gospel of the kingdom. Fe Faith es el the first primer box. paso. It's the first step. Fe es creer, mi hermano. Faith, which means faith. Yo te It's believe. pregunto, To believe. ¿cuántos de ustedes Let me ask you a question. tienen fe? Levante su How many of mano. you have believed? In other words, do you ¿Cuántos believe? tienen fe? Levanten Believe. su How many mano. of you have faith? In other words, do you believe? Escúchenme esto. Miren, mírenme. Listen. Bájenla. Put your hand down. Cuando alguien está seguro de lo que se le pregunta, usted le hace así. Someone is really sure of the answer. Y they'll cuando be usted like, está en duda, le hace. and when you're not sure about it, you'll be like, Y cuando usted no cree nada, simplemente no la levanta. when you don't, you just don't lift up your ¿Verdad? hand. ¿Cuántos tienen fe? Do you have faith? Amen. All right. And we get the point. Según Romanos, Romans capítulo 12, chapter 12, versículo 3, verse 3. en la parte final dice At the end, it says, que Dios a todos God nos ha dado una medida de fe. has given to everyone A todos, a measure of faith. cristianos o no In other cristianos, words, everyone has faith. todos tenemos fe, hermano. Men, women, kids, adults, Christian, non-Christian, everyone. Unos tienen fe en la Virgen de Guadalupe, Some people have faith on the ¿Se respeta? Virgin Mary. unos tienen fe en San Martín de Porras. Some others have faith on the Pope. ¿Se respeta? Okay. Y bueno, cada quien tiene fe en su propio Dios. And everyone has faith in their Amén. God. Pero tienen fe. But they have faith. Que la estén mal empleando la fe es otro problema, pero tienen fe. They are misusing that faith. Entonces That's a todos problem. tenemos fe. But they do have faith. Diga conmigo, yo tengo So fe. say with me loud, I have Dígalo faith. recio, yo tengo fe. Aloud, I have faith. Oh, No oigo. I can't Yo hear you. tengo fe. I have faith. Ah, yes. Amén.
Ok, entonces el primer paso, hermanos, So the first step, para que tú empieces a agarrar la salvación 12:3, es fe. it's faith. The Fe first es step creer. for you to get Si salvation tú no is faith. crees, mi hermano, Believe. en vano puede ser que vengas a la iglesia. If you don't believe, it's pointless for you to come to En this pocas place. palabras, en vano es todo lo que hagas en In cuestión other a words, Dios. it's pointless for you ¿Me está to entendiendo? try to be a El Christian. que creyere He who believes y fuere bautizado and it's baptized será salvo. will be saved. Entonces, hay que creer So you have to y believe hay que bautizarnos and you have to be baptized para ser salvos. to be saved. Ahora, Now, si tú te bautizas if you are y baptized tú no crees, and you don't believe, fue simplemente un remojón. it's like you just went to the pool and take a shower and get Fue un out, baño más. come in Amen. dry, come out wet. No That's it. funciona. It's useless. It's Ah, me pointless. voy a bautizar para ser I want salvo. to get baptized to be baptized. Pero si no, I mean, si to no be saved. crees, But if you don't believe, no funciona. it's pointless. ¿Me está entendiendo, hermanos? Are you understanding? Amén. Ok, segundo paso, hermanos, Second step, es Hechos 2:38. Acts 2:38. Ese texto, Hechos 2:38, todos nos lo debemos de saber de memoria. We all know, we're supposed to know this by Como memory. el Marcos 16:16 también. Like Mark 16:16. ¿Qué It's dice something Hechos that 2:38? you just know. Acts Y- 2:38. Y Pedro les dijo, Peter replied, arrepentíos repent y bautícese. and be baptized, Cada uno, miren, every one of you. escuchen esto. Listen, Marcos 16:16 dice, Mark 16:16 el que says, creyere y fuere bautizado. if you believe and you are baptized, you're Pedro en Hechos 2:38 And Peter dice, says, arrepentíos y saved. If bautícense. you repent from your sins and you're baptized, you're saved. Marcos y Pedro Mark and Peter, están dando, hermanos, they are giving los pasos para el plan de salvación. the steps to be saved. Uno dice creer y bautizarte, One says believe and be baptized. y el otro dice arrepiéntete y The bautízate. other says repent and be baptized. Ambos mencionan el bautismo, Both mention baptism, pero mencionan algo diferente uno del otro. they mention something different. Marcos dice cree Another. Mark says y believe. Pedro dice arrepiéntete, Peter says repent. pero ambos dicen bautízate. But both say be ¿Qué nos está baptized. diciendo la palabra? What does the Bible is saying with this? Que primero tienes que creer That first you have to y believe segundo te tienes que arrepentir and then repent. y tercero te tienes que bautizar. Then guess what? Get baptized. ¿Me está entendiendo? Tú no te puedes arrepentir You can't sin repent antes creer. if you don't believe first. Primero tienes que creer First you have to believe y luego después te and arrepientes. then you repent. ¿Cuántos creen? How many of you believe? Ok, ¿cuántos de ustedes se han arrepentido? How many of you have repent from your sins? Ok, Repented from your sins. el primer paso es que tú creas. Okay, the first step is for you to Y yo believe. sé que in del God. momento que tú estás aquí, I know that the moment that you're here, the fact Tú that crees. you're here, you believe. amén. Amen. El segundo paso es arrepentimiento. Second step, repentance. Pedro les dijo, Peter said, arrepentíos. repent. Entonces tenemos que arrepentirnos. So we have to repent. Si tú te bautizas If you get sin baptized, arrepentimiento, but you didn't repent from your sins, fue un baño más, once again, you just took a shower. fue un remojón. You just No took a shower. funcionó. No funciona, mi hermano. It's useless. It's not Amen. working. ¿Sabe una cosa? You know something? La mayoría de las iglesias Most of churches, hoy en día en todo el mundo, many churches in the world, esto es el problema que está pasando. we have the problem right here in front of our eyes. Amen. Now, Se han bautizado, they are baptized, pero no se han arrepentido de corazón. but they're not repented from their ¿Por heart. qué? Why? Porque momentáneamente vienen Because at the moment they come, y le alaban a Dios they praise God, y sienten su presencia they feel y God's se gozan y presence, todo. Pero cuando salen, but when they go out, van y siguen haciendo el Church. mismo pecado de siempre. they go out and keep doing the same Entonces, No fue sin. arrepentimiento lo que pasó en el It altar, was not repentance. fue It was remordimiento. remorse. La conciencia, Their hermanos, que no te deja conscience, their tranquila. mind. Amén. La mayoría de las iglesias hoy en día, Most of churches, eso es lo que pasa. that is what is happening now. Están llenos las iglesias They are full de gente con remordimiento, of people with remorse pero no hay arrepentimiento in their genuino. mind, but not repentance in their Amén. hearts.
Porque si verdaderamente se hubieran arrepentido, Because if they did repent, se retiraran del mundo then exterior, they are supposed to be away dejaran de hacer lo que hace el mundo from exterior sin, from the world, y empezaran a hacer lo que dice la palabra and del stop Señor. doing what they used to do before. Amén. Entonces, primer paso, So the first, Marcos 16:16, Mark 16, el que creyere y fuere bautizado if you believe, será salvo. and if you're baptized, you will be saved. Primero tienes que creer You have to believe para empezar el plan de salvación. first. to begin the Segundo, process. arrepentíos Second one. y bautícese. Repent and be baptized. Tenemos que arrepentirnos. You have to repent. Y tercero, Hechos 2:38 sigue diciendo Pedro, Third one, bautícese cada uno de Peter vosotros keeps saying, be en el baptized, nombre each one of you, in the name del Señor Jesucristo. of the Lord Jesus Ok, Christ. bautismo. Okay, baptism. Vamos a ver esta cita We're bíblica. going to see that scripture. Mateo 28:19. Matthew 28. Y quiero que me preste 19. atención, porque esa cita bíblica ha traído mucha confusión al mundo religioso. This scripture has many people in confusion. La mayoría del cristianismo, escúchame bien esto, Many Christians, me atrevo a decir I can't even que el say 90% 90% del mundo religioso Christians, de todas partes, the whole world, esta cita bíblica no la están interpretando bien. they are misunderstanding or misusing this Escúcheme scripture. bien esto. Y para todos los que me van a ver en los videos también. And for everyone who is watching, Esta cita bíblica this scripture, la estamos Matthew malinterpretando. 28:19, you are misusing or Y se los digo misunderstanding this. porque yo estuve también equivocado. I'm telling you because I was doing the same mistake as you. ¿Qué dice Mateo 28:19? What does Matthew 28:19 says? Una cita bíblica también muy conocida. We all know this. ¿Ok? Nos la debemos de saber también de memoria. I think you're supposed to know it by memory. Id. Go. Dice, por tanto, id Therefore, go y haced discípulos. and make disciples. Ok, no vamos a hablar de id, We're not gonna speak of go and que es un disciples. mandato, It's an order. tampoco de hacer discípulos. Nos vamos a meter al bautismo, We're gonna focus on porque baptism tenemos el tema de bautismo. because we're speaking of baptism. Id y hacer discípulos And make disciples a todas las naciones. of all nations. Y luego lo que sigue es lo And que then- nos interesa. Let's get down to this. ¿Qué dice enseguida? Read it. Bautizándolos. Baptizing them. ¿Cómo? How? En el nombre. In the name. Analicen esto. Pay attention. Escúchenme. Analyze this before you just go and Dice el nombre. interpret your thing. No In the dice name. los nombres. Not the names. Dice singular. Singular. It is No singular. está hablando en plural. Not plural. Amén. In the name. One name. Para todos los que Simple. me van a ver este video, For you that are watching this video, analícenlo. Mateo 28:19. Matthew 28:19. Está hablando de un hombre It's one name. singular, Singular. no plural. Not plural. Amén. Okay. Y luego dice enseguida And then it keeps saying, el nombre del Padre, in the name of the Father del Hijo and of the Son y del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Cabe aclarar aquí, hermanos, We're gonna que Padre, clarify something. Hijo That Father y Espíritu Santo Son, no son nombres. and Holy Spirit are not names. I'm sorry con excuse me. Discúlpame, perdóname. A todos los que me ven en el video. If you're watching on YouTube, Pero Padre, but Father, Hijo Son, y Espíritu Santo. and Holy Spirit, or no Holy son Ghost, whatever you call nombres. it, they're not names. Y Jesús está diciendo And Jesus is saying que debemos bautizarlo en el we nombre. need to be baptized in the name. ¿Me está entendiendo? One name. Ok, entonces tenemos que buscar ese nombre. So we have to find Déjeme this pongo un name. ejemplo. We have to find it. A ver, hermano Rafael, venga para acá. Brother Raphael, come on here. Para poder entender esto y que quede bien claro. So we can Yo sé understand. que a lo mejor usted ya lo entiende más o menos, pero va a haber gente que va a estar viendo este video en internet y quiero que salga de las tinieblas. Perhaps you're confused. El and want hermano you to get out of Rafael, darkness. Brother escuchen Raphael, esto. Él es padre he is father de Lucecita, of Luz. él es hijo de la hermana Evita, hermano Raúl, He is son of Brother Raúl. y él es and Evita. esposo de la hermana Sori. And he is husband of Sister Sori in the back. Pero esos no son sus nombres.
but they're not their names. Su nombre es Rafael. His name is Rafael Perez. Él se llama Rafael. His name is Y Rafael. usted puede checar la acta de You nacimiento can check his ID, y ahí no dice padre, and you don't find hijo, Father, ni esposo. son or husband. Dice Rafael. It says Rafael ¿Me está entendiendo? Perez. Así es que el nombre de él So his name es Rafael, is Rafael, pero tiene 3 títulos. but he has 3 titles. He acts as 3 different people, persons, Amén. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ok, gracias, mi hermano. Un or aplauso 3 al different hermano. ways. He All acts right. as father, as husband, as Entonces, son. en esta cita bíblica de So- Mateo 28, 19, In this scripture, es exactamente lo mismo. it is the same thing. Padre, Hijo y Espíritu Santo Father, Son, Holy no Spirit. son nombres, There are not son names. títulos. There are titles. Amén. Okay? Y él está diciendo bien claro aquí, And he's saying clearly el nombre, in the name. Jesus said it. el único nombre revelado en las Escrituras. The only name that is Y revealed in the usted lo whole puede leer, mi Bible. hermano, You can tanto en Isaías You can 9:6 read the Bible in the book como of en los Isaiah, Evangelios. in the Old Testament, El único in the New nombre Testament. revelado en la Biblia The only name revealed es in the Jesucristo. whole Bible is called Amén. Jesus Christ. ¿Cuál es ese nombre? What is that name? ¿Cuál es ese nombre? What is that name? Amén. Jesus Christ. Ese nombre, hermanos, tiene autoridad. That name has Dice la authority. palabra de Dios. The word of God Cuando says, tú mencionas el nombre de when you Jesucristo, mention the name of Jesus el Christ, diablo tiembla y corre. Satan trembles. Aleluya. Satan trembles and flees. ¿Quieren hacer correr al You diablo? want to make Satan run Digan away? en el nombre del Señor Say, in the name Jesucristo. of Jesus Christ, get out. Y sale disparado. Amén. He will flee Porque from tiene you. autoridad ese nombre. Because the name has power, authority. ¿Me está entendiendo? Are you here? Déjeme hago otra ilustración para entender ese Mateo 28, 19. Another example. El Señor Jesucristo The Lord Jesus Christ está dando un mandato. it's given an order. Es una orden, hermano. It is an order. Mateo 28, 19 es una orden. Command. Amén. No vamos a Therefore, hablar de ir, You have to obey. que es evangelizar, ni tampoco de ser discípulos. I'm not going to focus on go Que and es make discipular. disciples. No, I'm going to focus on De esos baptize, son otros estudios. baptism. Pero también está dando la orden de bautizar. He also gave that command though. Amén. He also Él está said, dando una orden. be baptized. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día What is happening today en el mundo religioso? in the whole world? Religious Cuando world. alguien bautiza a When alguien, someone baptizes someone. yo te bautizo I baptize you. en el nombre del Padre, del In the Hijo y del Espíritu Of the Santo. Father and the Son and of the Amén. Holy Spirit. ¿Qué es lo que están haciendo, hermanos? What are they doing there? Tanto el sacerdote católico, y lo digo con respeto, With all due respect, even the Catholic priest, y la multitud de pastores and billions of pastors, I que can say, ignoran la revelación de esto en el buen that they don't sentido de have- ignorancia. that they have the ignorance of the revelation of the name. I'm saying this with all due respect. ¿Qué es lo que están haciendo? What are they doing? Repitiendo una orden, mis hermanos, nada Repeating más. what Jesus said. No están cumpliendo la They orden. are not obeying. at No all. la están They ejecutando. are not obeying. Están repitiendo. They are just repeating. Y what déjenme se Jesus los said. ilustro de esta manera. Example. Por ejemplo, si yo le digo a Fernando, If I tell Fernando, espero que me entienda. let's see if we can get Fernando, this. Fernando, dame esa caja de pañuelos. give me that box of Kleenex. Pregunta, ¿qué tiene que hacer Fernando Where's the camera now? para ejecutar esta orden que le estoy dando? What does Fernando has to do? ¿Qué es lo que To tiene obey. que hacer? What does he have to do to obey? Fernando, dame la Fernando, caja de give me the- pañuelos, por favor. Give me the Kleenex box, please. Camera. ¿Qué es lo que está haciendo Fernando aquí? What is he doing? Está ejecutando la He orden. obeyed it. Está obedeciendo la He orden. is doing what the pastor told him to do. Ok, ponla en su lugar, Fernando. Put it back into its Pero place, ¿qué please. pasaría But si yo le digo a Fernando, what if I say, Fernando, Fernando, dame la caja de pañuelos? give me the box of Y Kleenex, Fernando dice, and Fernando goes to dame the la box caja de pañuelos. and says, give me the box of Kleenex. ¿Qué hizo? What did he just do? Repitió mi orden. He just repeated what I said. Cuando alguien bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Someone baptizes in the escuchen, 3 titles, están repitiendo la
la orden. Listen, you're repeating the order of No la God of están Jesus. ejecutando. You're not obeying. You're not Por lo exercising. tanto, You're not executing no the se order. está cumpliendo el So, mandato. You're not obeying. ¿Estamos entendiendo, hermanos? All right. Ahora, lo más interesante de esto, The most interesting en Hechos thing, 2:38, Acts 2:30, sigue diciendo, it keeps saying, Pedro les dijo, Peter told them, arrepentíos repent y bautícese cada uno de vosotros and be baptized, each one of en you, el in the nombre name del Señor Jesucristo. of the Lord Jesus Christ. Para For what? para What for? Remission of sins, which is forgiveness. entonces el bautismo en el nombre del Señor So, Jesucristo baptism in the name of Jesus es Christ. para perdón de pecados. It's for forgiveness of sins or remission of sins. Aquí, hermanos, salen muchas preguntas. Here we have many questions. Y les digo porque yo me las hice y se las hice a Dios y a mi I'm pastor. telling you because I made these questions myself. Porque yo había sido bautizado Because I was en el baptized nombre del Padre, del Hijo y in the del name Espíritu of the three Santo. titles, Father, Son, Holy Así es que Spirit. esto a mí no me entraba. So this is what's like, no, wait. Yo No, choqué con no, todo esto, con no, el pastor you y are con wrong. Dios mismo. Get away from me. Y le hice guerra a Dios mismo. And I even fight Le against God. reclamé. And Es la complain. realidad, hermanos. I'm being honest. Porque a mí 32 años de mi vida a mí me Because lo habían enseñado. 32 years of my life, I learned this. Pero al final tuve que rendirme. At the end, I have to give Y up. dije, aquí alguien tiene que estar And I said, mal. simple. Someone has to be wrong. O está mal el pastor que me enseñó a mí todo esto en México. Either the pastor who told me all this, O está mal este pastor que me está enseñando ahora. or this pastor that is saying that is in the name of Jesus, O está mal el Señor Jesucristo. or Jesus Christ is wrong. Pero alguien tiene que estar mal en todo esto. Somebody has to be wrong. No pueden todos tener la verdad. They all can't have the truth. Y me eché un clavado a las escrituras, So I hermano. went deep into Y the me Bible. puse a estudiar. I started studying. Vamos a encontrar la I'm verdad. going to find the truth. Y entre más estudiaba, The most I was searching, más me daba cuenta praying, I was que el del realizing error era yo. that I was me, the one who was wrong. Así que tuve que reconocer. So I have to accept. Una vez que yo reconocí, Once I recognized and Creí. accepted, and believed, me arrepentí, I repented. le pedí perdón a Dios I asked God for forgiveness for being so y stubborn. me bauticé en el nombre del Señor And Jesucristo. I got baptized in the name of Jesus. No fue fácil, It wasn't easy. no fue fácil. No way. Pero cuando hice estos tres pasos, But when I did these three hermanos, things, haga de cuenta que mi mente se abrió. it ¡Fum! was like my mind was open. Y empezaron a caer revelaciones de And parte new de Dios hacia mí. Revelations from God start falling. Amén. Porque fue To me. invocado el nombre Because- sobre mí. The name was called unto me. Ok, seguimos con Hechos 2:38. Let's keep doing this. Entonces, el bautismo es para perdón de pecados. Baptism is for remission of sins. Amen. Forgiveness of sins. Tú le preguntas a todos You ask anyone, los que bautizan en los tres those títulos, who baptize in the three titles, ellos no creen que el bautismo sea para perdón de pecados. they do not believe that baptism is for forgiveness of Amén. sins. Pero Hechos 2:38 dice que sí. But Acts 2:38 says the opposite. Amén. Es más, Marcos Mark 1:4 también dice que es para perdón de pecados. 1:4, it says it is for forgiveness of sins. Amén. And we El have bautismo es para perdón de pecados. many scriptures in the whole Bible. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? So what is happening? Si una persona If a person no se ha bautizado correctamente, is not baptized correctly in the name pero of tiene Jesus, 30 años en el Evangelio but they've been 30 years in church, y viene y se goza in the gospel, they come, Es más, habla en rejoice, lenguas. they speak in tongues, y es un pastor and tremendo he's an awesome y man of tiene God and dones y pastor. cuánta cosa, He has gifts, pero no está bautizado como dice la but palabra. he's not baptized as the Bible says, in the name of Jesus. Amén. A mí la palabra me dice que The en el Bible nombre tells me that es in the para name- perdón de pecados. The name of Jesus is for forgiveness Y of si Jesús lo dijo, yo lo creo. And if Jesus said it, what do I have to do? Y si el mundo religioso dice que no, And if the religious world says no, Dios que los bendiga, pero Jesús dijo God que bless sí. you. Jesus said it Es is. que yo lo creo. So I believe. Amén. Y si Él lo dijo, es que así es. And if Jesus said it, Ahora, it's ya because it depende is. de la gente Now it's up to the people. a It quien le haga depends caso. if they want to obey Si a su palabra the o Bible a su pastor. or their pastor. Si a su palabra If the Bible o a la religión. or religion, Si a su palabra They want to obey the o a la Bible. denominación. or their assembly or denomination or Ya whatever they depende are into.
Esa es decisión personal. It's your personal Amen. decision. No. ¿Me está entendiendo, You know- hermanos? Entonces, So, si es para perdón de pecados el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. baptism is for forgiveness. Baptism in the name of Jesus is for forgiveness of Hay sin. quienes dicen Some people say que el bautismo no salva. baptism does not save. Primera de Pedro Oh. 3:21. 1 of Peter 3:21. Miren, You may have a lot of questions. Keep them. Primera de Pedro Write it down. 3:21 dice, Write them down. el bautismo que corresponde a esto, 1 Peter 3:21. The baptism. el this water bautismo que corresponde a esto, symbolizes baptism ahora nos salva. that now saves you also. En una ocasión, One occasion, hablando yo con una persona, I was speaking to someone, obviamente de los 3 títulos, obviously about this. me dice, no, He said, no, es que el bautismo no salva. baptism does not save Mi you. pastor dijo que el bautismo no salva. My pastor said baptism does Digo, not bueno, tú save. hazle caso a tu pastor, I said, well, obey your pero yo le pastor. hago caso a la palabra de Dios. I obey the Bible. Y me sacó ella esta cita. And he came out Era with una 1 Peter 3:21. Me sacó esta cita, mira, y se lo compruebo con la He palabra. said, I'm going to prove you. Me gusta, le dije, vamos a entrarle a la I said, palabra. let's do it. Primera de Pedro 3:21. 1 Peter 3:21. Y me dice, escuchen esto, porque Listen. esto yo estoy seguro que pasa, hermanos, It's more confusing in Spanish, by the en way. todas las iglesias. Y pasa en la tele. Y It pasa en las happens in campañas. churches, in Los television, que no creen en with esto. pastors everywhere. Cuando llegan a leer este versículo, They that don't lo believe. leen así, escúchenme. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Para que usted pueda entender la diferencia de lo que yo le estoy diciendo, For you to understand this, tiene que tener un sentido, hermanos, o el don de discernimiento you have to be really, really, really bien awake. abierto. La palabra de Dios dice, The Word of es God más, says, vamos a abrir nuestras Biblias. you know, you have Abran the sus Bible, Biblias. open it up right now. Abran sus Biblias. Quiero que usted lo lea, sobre todo This los nuevos, especially in los que se Spanish, van a though. bautizar. Primera de Pedro 3:21, ¿qué dice? 1 Peter 3:21. Cuando ya lo tengan todos me lo indican. ¿Ok? There is also an ¿Estamos? archetype which now Escuche, saves el us. bautismo que corresponde a esto, There is also an antitype which now saves us. ahora nos salva. En unas versiones cambia, ¿ok? Ahora nos, diga conmigo, nos, Save us. nos. Save us. Y cuando los que no creen que el bautismo sea para If salvación, you don't think baptism is for salvation, a la palabra nos le quitan la S. people say which not save us. Sobre todo en las Biblias en español. But it says now. En inglés now no sé, saves pero us. parece que en inglés sí está bien. All right? Sobre todo en las Biblias en español. Especially like I said for Spanish Bibles. Yes. There's a little issue with A la palabra nos le quitan la S. Y si tú le quitaste esa S, if you switch one ya letter, te echó a perder todo el versículo. you're gonna change the whole meaning of the Cambió scripture. todo el versículo. El bautismo que corresponde a esto ahora now no salva. saves us. Le quitaron la S. Baptism. No salva. In other words, baptism saves us. Pero no dice que no salva, dice nos salva. Baptism saves us. Si usted tiene Biblia en inglés no hay tanto If problema. you have an English Bible, you're cool. Amen. You're good. Entonces, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo sí salva. Baptism in the name of Jesus Christ Claro que sí saves salva. you. Y si alguien And if you todavía no está bautizado are not baptized en el nombre del Señor in Jesucristo, the name of Jesus Christ, es necesario hacerlo it is necessary ya. Now. to be baptized correctly Amen. now. All right? Ok. Okay, Tenemos que estar bien en claro
que el bautismo es Baptism para salvación, mis hermanos. It's for salvation. Si tú no estás bautizado correctamente, If you're not baptized correctly, únicamente has confesado tus pecados. well, you just confessed your sins. Están confesados tus You pecados. confessed them before Y God. tuviste una experiencia con Dios. And you had an experience with God. Y no Yes, está mal, qué yes, bueno. you did. Pero tus pecados no han sido todavía perdonados. But your sins are not forgiven yet. Amén. Porque en el momento, hermanos, cuando tú eres sepultado en las aguas del At the bautismo, moment that you are ahí, hermanos, es donde cumple su función la in palabra. the water is what the word comes through Amén. ¿Me está alive. entendiendo? Mira, si tú tienes todo esto lo entiendes If you understand all this, y te sabes hasta los versículos de memoria, you know the scriptures in your mind, pero si no lo haces, but if you don't do it, de nada sirve. it's pointless. Amén. De nada sirve. It's pointless. Entonces, ¿cuándo es cuando cumple su función todo esto? So this comes alive and Cuando works tú eres sepultado, hermanos. you are submerged, Amén. introduced Eres sepultado en las aguas. into the water. Y dice la palabra de Dios que cuando tú eres sepultado, You are buried in the water. tus pecados, hermanos, son perdonados Now your sins are y forgiven. simbólicamente son sepultados en la profundo de la mar. Like a symbolism, they Y are cuando tú sales, buried in the es cuando ocean, resucitó el Señor in the Jesucristo, deep of the water. tú estás saliendo a una nueva vida. Once you come back, it's like when Las Jesus cosas arose, viejas pasaron. came back to life. He aquí todas son hechas You have a nuevas. new life. Amén. The old things ¿Está have passed entendiendo? away. Everything is made new. Ahora, ¿qué pasa? Now what happens? Y déjeme explico esto. And let me explain this. Para alguien que ya se bautizó en los tres títulos, For someone that is baptized in the three présteme titles, atención. pay close attention. Si alguien ya se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, If you are baptized in the three titles, Hechos 19, Acts 19, del 1 al 5, 1 through 5, fue con el que ese pasaje el Señor Jesucristo me dio un knockout. ¡Bum! is when Jesus sent me to hit the ground Ya, and ahí gave quedé me a bien knockout. knockout. Ok, Boom, Señor, ya, give ya. up. Come on. Porque yo me aferraba a Efesios, I was so stuck to ¿Qué dice? Ephesians 4, Una 5. fe, That says one faith, un Señor one Lord, y un bautismo. one baptism. Y yo decía, yo ya me bauticé, And I said, I already am un baptized. bautismo nomás. One baptism, that's Es que it. no me puedo bautizar dos veces. I can't be baptized twice. Amén. Amen. Pero cuando el Señor me da esta cita bíblica, But when Jesus showed me this, Hechos 19, apúntelos, take notes, Acts 19, del 1 al 5, 1 through 5. le cuento esta historia así rapidito. I tell you this. Dice que el apóstol Paulo Apostle Paul, llegó a Éfeso he arrived to Ephesus. a y city. se encontró ahí, haz de cuenta, yo soy el apóstol Paulo. Let's say I'm the Apostle Paul. Y llego a Éfeso And I y me arrived cuento aquí a unos to cristianos. Ephesus. I found some Christians right there. Dios lo bendiga, paz de Cristo, God amén, bless you. gloria a Dios, Cool, gloria, amazing. todo God muy bless you. bonito. Ooh, everything was pretty. Pero yo les pregunto inmediatamente, Then I asked them right away, ¿ya hablan en lenguas, hermanos? ¿Ya recibieron el don de do you guys speak in tongues already? Dios me dice, ¿qué es Did you eso? receive the gift of the Holy Ghost? Ni siquiera sabemos que haya eso. And they're like, what are you talking about? Entonces yo estoy en mi mente, So me and myself in my mind, I am entonces like, no saben qué es eso. So they don't Ok, know what the pues Holy entonces Spirit ¿en qué is. se bautizaron? how did you were baptized then? Pues nos bautizamos en el bautismo de Juan. They're like, we were baptized in the baptism of Ay, John. ya me cayó el 20, dice el And I'm apóstol like, Pablo. got you, right? Juan bautizó John baptized con el bautismo de with arrepentimiento, baptism of repentance, pero diciendo a la vez telling the people que el que venía atrás de él, that the one what was coming ¿quién after fue el que him, vino atrás de él? who Jesucristo. was that coming after Ok. John? Jesus Christ. Oh, entonces ustedes se bautizaron en el bautismo de So you were Juan. baptized with John's baptism. Por eso no han recibido todavía entonces That's eso. why you don't have the Holy Spirit. O sea, Paulo hace unas preguntas Paul makes some y a la vez questions, respuestas, pero que él está pensando, but hermano, he's getting the whole que algo picture. andaba mal en estos And cristianos. he found out there was something wrong with this. Dice, ah, So he said, okay, pero en el versículo 19:5, capítulo 19, versículo 5 dice, verse 5, cuando ellos entendieron on hearing this, they were lo que el baptized. apóstol Pablo les estaba predicando, Well, he told them that you dice need to que be fueron baptized bautizados in the name of Jesus Christ. en el nombre del Señor They Jesucristo. understood
And Amen. they were baptized in the name of Jesus. Y ellos ya habían sido bautizados en otro Even bautismo. though they were baptized Así es already. que si aquí hay alguien So if there's someone here que se haya bautizado en los tres títulos, that en is el nombre baptized in del the three Padre, del titles, Hijo y del Espíritu Santo. Father, Son, Holy Spirit. O si alguien que me esté Or viendo en el If video you're watching me on y YouTube está or DVD, bautizado and you're en baptized los tres títulos, three titles, como yo antes, just like myself, escúchame, Listen to me. estás bautizado you are incorrectamente. baptized incorrectly. Lee Hechos 2:38. Read Acts 2:38. Apunten estas citas. Write this down. Hechos 8:16. Acts 8:16. Hechos 10:48. Acts 10:48. Hechos 19 del 1 al 5. Acts 19, 1 Y through Hechos 5. 22:16. Acts 22:16. La Biblia ahí nos enseña The Bible que el bautismo teaches us es en el nombre del Señor Jesucristo. that baptism is in the name of Jesus Christ. Cuando estos cristianos de Éfeso When these Christians of Ephesus entendieron que estaban bautizados mal, understood se tuvieron que bautizar correctamente. they were baptized correctly. Así como yo. Yes, they were baptized Amén. again. Pero Yes, en just like Hechos me. 22:16, In Acts 22:16, hablando del bautismo del apóstol Pablo, speaking of the baptism dice, ahora pues, of ¿por Apostle qué Paul. te detienes? Escucha esto, es bien And now, interesante. what are you waiting for? Levántate y bautízate, Get up, be baptized, invocando su nombre. and wash your sins away, calling on His name. Aquí está la clave, mi hermano. Here's the key. El nombre del Señor The Jesucristo name of Jesus Christ tiene que ser invocado cuando tú eres has to be bautizado. called upon you when you're baptized. Y cuando alguien bautiza en los tres títulos, So when someone baptized in no the se three está titles, invocando el nombre. you're not calling unto His name. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Tengo tiempo. I have enough time. Déjale doy poquito de historia. Let me give you a little bit of history. ¿Cuándo nació el bautismo en los tres títulos? So what about the baptism in the name of the Father, ¿Quién Son, se and lo Holy Spirit? inventó? Why is there a lot of churches that baptize that way? Si tú lees la Biblia, If you read the Bible, lean la Biblia. read the Bible. First, En la read Biblia the no Bible. existe When you ni un find bautismo a baptism and the three titles en el call nombre me, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. you won't need No to, lo because existe. There's no baptisms in those three titles. Pero más sin embargo existen muchos pasajes But you have a lot of scriptures, a lot que la of iglesia scriptures primitiva, of the primitive church, los primeros the cristianos, first Christians, todos Jesus' time, bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. everyone baptized in the name of Jesus Christ. Tanto judíos, Either you're Jew samaritanos from Samaria, gentiles, if you're Gentile, so y don't para put los que excuse el on me Señor that you have to llamare, be dice el Jews. apóstol. Shut up, it's for everyone. El Señor te ha llamado a ti, Jesus called you. así es que nos está llamando a nosotros. He called me. Entonces tenemos que bautizarnos So we need to be correctamente. baptized correctly. Amén. Ok, hasta el año 325, But the year 325, en el concilio de Nicea, More or la less. ciudad de Nicea, acuérdense que en aquellos tiempos in the city of el city of cristianismo era Nicaea, perseguido por Roma. remember back then Christians were persecuted Amen. or chased by Acuérdense Rome, que mataron muchos the Catholic cristianos, Church. They killed a lot of querían Christians. erradicar al cristianismo. They want to wipe out Christians from the face of the Y earth. bueno, en ese concilio la Iglesia Católica puso el bautismo en los tres títulos. They had like a summit, like a Porque council, leyó Mateo 28:19. big meeting, Pero como no tenían revelación, and they established ellos dijeron, the baptism in the el three titles. bautismo es They did not have revelation from en el God. nombre del Padre, They said, nah, baptism, del Hijo it's in the y name del of the Father, Espíritu Santo. Son, and Holy Spirit. De ahí en adelante, hermanos, So from then, como hasta el año 700 más o menos, Later on, 800, actually, like se about the empezó a ejecutar fuertemente. is when became law, 325. Después, But en los años on 1500, the year 600, 700 is when it became to be executed, and they started doing it. con la reforma de Martín Lutero, With the Reformation of Martin Luther in the 1500s, Martín Lutero, hermanos, 1500s, no le reclamó a la Iglesia Católica la doctrina. Martin Luther
No, Martín Lutero le reclamó a la Iglesia Católica las indulgencias. His problem was the indulgences. I think there's the name ¿Ok? of those things. Así es que la doctrina siguió igual. But the doctrine kept being the Se same. levanta Martín Lutero, Martin Luther haga de arrives. cuenta, Cris In other words, they say Chris. es Martín Lutero. Chris is Martin Luther. Y le reclama, me reclama a mí que es la Iglesia Católica. And he Y complains él se before the aparta Catholic para allá. Church. Y ahí nace los protestantes. Martin Luther was away from the Catholic Church, and you Y have yo me the quedo como Protestants. católico. And I still being a Catholic. Y luego después de los And later, protestantes, The ¿ven, Randy? Protestants, Cam Randy, Protestants, Nacen de aquí de los protestantes, nacen los evangélicos. Protestants, you have the evangelical people, Pero todos siguen arrastrando la misma but doctrina. everyone keeps dragging En el nombre the del same Padre, del Hijo y doctrine. del Espíritu Santo. Name of the Father, Pero Son, ¿dónde and Holy nació ese Spirit. bautismo? En la Iglesia Católica. That baptism was born within the Catholic Church. Y después de los Congratulations. evangélicos, And then the amor, evangelicals, nacen los cristianos. Protestants, evangelicals, Christians are born. ¿Va entendiendo cómo está You este understand this rollo? whole stuff? Todos. Everyone. Y ellos dicen, no, And they say, los cristianos y los evangélicos dicen, Christians? Oh, no. Dios me libró de la Iglesia Católica. I'm away from Catholic Church. Yo era un God set me idólatra, free from adoraba a la that. Virgen. Yeah. Sí, pero siguen arrastrando la misma doctrina. But you have the same doctrine. Así es que simplemente te cambiaste de lugar, So you just change from Catholic pero al to final de Christian, cuentas sigues siendo el mismo. but at the end, you're the same as them. La Biblia habla, Bible speaks Cantares, a song of songs. habla y Apocalipsis, And la Revelation. madre de todas las rameras. The mother of all prostitutes. Ok. O sea, de aquí de esta iglesia católica church, han Catholic, salido todas las demás. You have all the other churches. Y la Biblia a la iglesia católica le dice The Bible La calls ramera. Catholic Church the great la madre de Prostitute. todas las rameras. mother of all prostitutes. Y Cantares habla también de eso, Song of Songs speaks of this. de que solo hay una. That there's only one. Pero, a ver, véngase, vente Marcos. But Marcos, Ya los estoy parando todos. Párate allá. stand over here. Entonces de aquí nacieron todos. De aquí de la iglesia católica nació Everyone todo lo que hoy se conoce como el Was born cristianismo. from Catholic Church. What we know Y today todos is alaban y Christianism. hablan en lenguas. Everyone speaks. No hay in problema. tongues, Aquí de la blah, blah, iglesia blah. católica se acaban también de dividir los Catholic Church carismáticos. recently they just divided again Y into ellos the ya quitaron las charismatic, imágenes. that they don't want Y le alaban y le images, glorifican. and they sing, they have Y instruments, and muchos stuff. están hablando en lenguas también. And many of them are speaking in tongues, but they're still being Pero Catholic. siguen en la misma raíz. They keep in the same root. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? So what do we have to do? ¿Qué tiene que hacer la gente hoy en día? ¿Ven, Vero? What we have to do? Quiero que me estén aprendiendo esta ilustración. Vero viene Beto comes y ve la doctrina de ella. and see y dice, the doctrine "Ah, ah". of him. Ve la doctrina de él y dice, "Ah, ah". The other doctrine say, Ve nah. la doctrina de él y dice, "Ah, ah". His doctrine is like, Y nah. luego viene conmigo y ve Then mi comes doctrina with y dice, me "Ah, ah". and says, nah, way. Y le saca la vuelta a la historia y And se he va goes- con la iglesia He goes primitiva. back into history. Marcos Into the first es la iglesia church. primitiva. Marcus is the first church, the primitive church. La iglesia primitiva predicó esto. The year 0 and on. Ok, pueden sentarse. Primitive church preached Thank you. all this that we're talking about today. Sit down. Thank you very much. Ok, entonces nosotros como iglesia aquí en Abilene, So we as church in Abilene, ¿qué es lo que estamos what haciendo? are we doing? Yo les digo a ustedes, hermanos, sáquenle la vuelta a la Tell you historia this. Go around y history. regrésense al libro de los Hechos. Skip the Reformation. Aquí Go back, está la verdad. back into the real beginning, to the birth. No le hagan caso a la tradición, Don't listen to Catholic Church. to no le hagan tradition. caso a la religión, Don't listen to religion. no Don't le listen hagan to your caso a la pastor. denominación, Don't listen to your assembly. no le hagan caso a la organización, Don't listen to your organization. háganle caso a la palabra. Listen to the Bible. ¿Están entendiendo? Sáquenle la vuelta al año 325 Go back y regrésense más atrás before the year todavía 325. Go back in a ver history qué dice la palabra. and see what the Bible says. Por eso yo digo lo siguiente. So that's why I say Y con this. esto Watch. termino. And I'm gonna finish with this. El libro de Hechos
The book of Acts tiene 28 capítulos. has 28 chapters. Amén. Okay? Ok, tú y yo, hermanos, You and I, somos Hechos 29. we and I, we're Acts 29. Continuación de la iglesia primitiva. Continuation of Amen. the first church. Nosotros no predicamos denominación, We do not preach porque la denomination. iglesia primitiva no predicó For denominación. Jesus and the first church did not Nosotros do no it. predicamos We organización, did not believe or porque ellos no predicaron organización. organizations, denominations, Y no assemblies, predicamos alliances. lo que la mayoría de las We don't iglesias have it predica hoy. in the Bible. Pero Most of churches do. sí predicamos doctrina, But we do preach doctrine. porque la Pay doctrina attention, because doctrine, está en el libro de los Hechos. it's in the Bible, in the book of Acts. Y la doctrina la puso el Señor The Jesucristo. doctrine was established Así es by que sí Jesus tenemos Christ, doctrina, not by a porque la pastor. doctrina es nuestro fundamento, hermano. Doctrine is our De foundation. ahí partimos. We start Si from tú there. no te sabes la doctrina, hermano, If you don't know the doctrine, el enemigo fácil puede venir the y te va a enemy can come tambalear. to you easily Si tú no sabes la doctrina, and confuse you. viene un testigo de Jehová y te conviertes a testigo de Jehová. How a witness comes to you and you're going to become one of them. Okay, wow. Amén. ¿Por A qué? Mormon comes Porque no to you, sabes la doctrina, and mi you're like, hermano. okay, I'm going to follow you. La Because you don't know doctrina es the la doctrine. base. The doctrine of De ahí Christ. partimos todos, Not the hermano. doctrine of this church. Tenemos que entrarle a la doctrina. We have the doctrine of Christ. Amén. Tenemos que aprender eso We have to learn para this enseñárselo a los demás to que no lo teach saben. everyone that they don't know it. Ahora también sabemos Now we also know que no es para todos, this is not for everyone. porque la Biblia habla The Bible speaks de llamados y escogidos. called and chosen. Amén. People that are Y si tú called, entiendes people that esto, are chosen. es porque eres de los escogidos. If you understand this, it's because you are Dale un chosen fuerte aplauso. Ok, one. You can, levanten la mano okay, raise los your que no hand se han bautizado. if you're not baptized. Ok. Yo quiero hacer una oración especial por todos I want to make ustedes. a special prayer. Miren, déjenme les explico lo siguiente. See, let me explain you this. Sí, quíteme ya esto mejor. Este domingo This Sunday, vamos a tener bautismos. we're going to have baptisms. Simple. Yo pensé que ibas a gritar de I thought you would be like, yes. But Man. I see you're not. That's okay. La palabra de Dios dice, The Bible says cuando un pecador se when a arrepiente, sinner hay repents, fiesta en el cielo. there's party in heaven. There's celebration in Amén. heaven. Y si ellos hacen fiesta en el cielo, los ángeles, And if they do celebration, nosotros in hacemos heaven, fiesta aquí en Abilene. hey, we're going to make it here in Amen. Abilene. Amén. Okay? Así es que hay que hacer fiesta. Let's make a party. Ok, este domingo This Sunday, vamos a preparar una fiesta. we're going to prepare a party. Una Celebration, celebración. festivity. Celebración. Miren, hermanos, Okay, celebration. bíblicamente, Biblically, a la luz de la palabra, following the Bible, la iglesia primitiva no hacía cultos. the first church, they didn't do services like we Hacía do. celebraciones. Like, let's go to service. No. They do celebrations and big old Pero parties. nosotros venimos arrastrando But we have still toda esta tradición. all this tradition. Vamos al culto. Let's go to the mass. Let's go to the service now. Es más, decimos, vamos a la iglesia. And we say, let's go to the church. Cuando la Biblia dice que yo soy la iglesia. When the church, it's me. La iglesia eres tú. I am the church. You are Entonces the la church. iglesia va al templo. We are the church Amén. of Christ. La iglesia viene al So templo. guess what? The church comes No to this tú vas al place. templo. You don't go to the church. Wow. You, the church, comes No sé to si this me place. entiendas o no, mi I don't know if you hermano. understand or no. Pero tenemos que entrarle con la palabra. But we have to follow the Bible. Tenemos que entender esto. Understand this. Ir cambiando nuestro vocabulario, Change our nuestra vocabulary. forma de hablar. The way we speak. Venimos arrastrando estas tradiciones We've been todavía. dragging these traditions.